con nosotros Fernando Iglesias y Nicolás del Caño. A los dos muchísimas gracias por estar con nosotros. Nicolás, una pequeña reflexión sobre el momento que estamos viviendo, también a Fernando, y después planteamos otros temas. Bueno, mira, me parece, digo, que este momento de pandemia es un momento realmente donde hay muchas cosas, digamos, que me parece que han surgido. Una de ellas es la irracionalidad, ¿no?, de todo un sistema que, teniendo las vacunas hoy producidas por muchos laboratorios que han utilizado recursos públicos, que han utilizado la investigación científica de muchas instituciones públicas, la licencia de las patentes y los derechos de la propiedad intelectual de esas vacunas, se hace una apropiación privada, ¿no?, de estos laboratorios, de estos monopolios, que si esto no sucediera se podría avanzar en la fabricación de las vacunas y acelerar la vacunación, que como vemos es lo único que puede frenar esta pandemia y terminar con esta pesadilla. Podríamos hacerlo en muchísimos países, por ejemplo, en la Argentina de manera con laboratorios públicos, de manera escalonada, y en muchísimos otros países, ¿no? Entonces me parece que esta lógica de organización de la sociedad ha entrado en una profunda crisis, además de todo lo que significa la profundización de la desigualdad y demás, pero es un reclamo muy fuerte que se está planteando, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la liberación de las patentes también, ¿no? Sí. Fernando, una reflexión sobre lo que estamos viviendo en este momento difícil en todo el contexto que vos puedas analizar, desde las vacunas a lo que sucedió hoy, a las restricciones que se pueden, y esto lo vamos a discutir ahora, venir en los próximos días. Sí, es un momento dramático donde a la situación de la pandemia, que sucede en todo el mundo, se le agregan la absoluta inoperancia, impericia y corrupción de este gobierno. Es decir, tenemos una situación sanitaria dramática, económica dramática, en donde el PBI argentino cae el doble que los demás PBI de la región. O sea, una parte es la pandemia, la otra parte es la locura económica de este gobierno. Una situación de seguridad desbordada en la provincia, con aumentos enormes, 70% de los índices escondidos por el gobierno. Bueno, la consecuencia de un año de desgobierno, del que yo creo que es el peor gobierno de la historia, se pasa toda hora. Y yo quisiera decir algo, pues escuché este discurso otra vez de la grieta y todo, parece que los peleamos porque sí. A mí, los que me dicen que hay que cerrar la grieta, por favor, ¿me pueden explicar cómo se cierra la grieta si el presidente no puede cerrarla con sus ministros? A la mañana sale el ministro de Salud y el ministro de Educación diciendo, no, las clases se van a mantener, hacen reuniones federales, van los ministros de las diferentes provincias y de la ciudad de Buenos Aires. A la noche el presidente, ¡pum!, manda cierre de las escuelas. ¿Cómo se cierra la grieta si el ministro de Educación trota, acepta esto sin renunciar y después no le atiende el teléfono a Soledad Acuña, como acabamos de entender? ¿Cómo se cierra la grieta si la agenda del gobierno, lo único que han sido efectivos es en la agenda de la impunidad? El lunes tenemos reunión de comisión de justicia, va a venir Soria con el proyecto del procurador, porque se quieren cargar al procurador, ¿no? Quieren lograr que se le elija con el 50% más uno de los votos, de manera de tenerlo controlado. Eso ocurre el lunes. El lunes, Comisión de Justicia conjunta. Nicolás. Porque esta agenda sí, para esto sí son buenos, ¿no? Todos los que tenían presos están todos libres. En eso son eficaces. Después se roban las vacunas. ¿Cómo se cierra la grieta con un gobierno que despreció 14 millones de vacunas de Pfizer? La mitad de la población se podía vacunar con el COVAX de la OMC para hacer negocios con sus laboratorios privados, particularmente con Sigman, y después las pocas vacunas que consiguieron se las robaron. ¿Cómo se cierra la grieta? Esto es lo que me gustaría... bueno, dale. No, preguntarle a Nicolás, porque el tema de las patentes es un tema claro, se lo mire desde la perspectiva que se lo mire, está claro que es un tema importante, y de hecho por algo existen algunos temas en los que se levantan las patentes internacionales. Hasta la Casa Blanca dice ahora cínicamente que habría que analizar el tema. Es que es un tema claro y en muchos aspectos, en muchos medicamentos se han levantado las patentes, esto está claro. Pero lo digo ¿en Argentina el tema es las patentes o el tema es la ineficiencia? Porque, digamos, tenemos transferencia de tecnología en por lo menos 2 casos y todavía no hemos avanzado tampoco. Mira, Rubén, yo creo que acá por un lado tenemos a sectores que son lobistas de Pfizer y por otro lado tenemos a los sectores que son lobistas de Sigman, ¿no? Es decir, acá tenemos la producción de la vacuna de AstraZeneca, el principio activo, se fabrica en Garín, en el laboratorio propiedad de Hugo Sigman.
y Argentina pagó ya el 60% de las 22.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que tendrían que haber venido a la Argentina y no llegó una sola. Por COVAX vinieron algunas vacunas AstraZeneca que se fabrican en la India, pero no vinieron las vacunas que Argentina fabrica acá. ¿Pero nosotros es un problema del laboratorio o del Estado argentino? Acá hay un incumplimiento. Claro. Nosotros ¿qué planteamos? Frente a esta necesidad para salvar vidas y el incumplimiento, declaración de utilidad pública del laboratorio para que se fraccionen y se envasen aquí en la Argentina. Esto no, digo, nosotros planteamos este proyecto. Estatizar nosotros planteamos que se declare de utilidad pública en este momento, mientras dure la pandemia, para que esas vacunas en principio activo se fraccione y envase aquí en nuestro país, que es algo que plantea la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud. Más de 200 personalidades científicos de nuestro país están planteando que eso se podría hacer en la Argentina, de distintos sectores, inclusive de simpatías políticas y demás, pero que plantean que eso se podría hacer acá en la Argentina. Entonces digo, y de hecho lo confirma ahora este acuerdo del laboratorio Richmond para fraccionar y envasar la vacuna de la Sputnik aquí en la Argentina. Entonces digo, me parece que ese es un punto clave, porque el gobierno nacional ha improvisado. Ahí también hay un fideicomiso que se está armando con fondos que se están recaudando aquí en la Argentina. Imagínate, han puesto dinero a los laboratorios privados, pero para financiar la vacuna argentina, al grupo de investigación que avanzaba en la vacuna argentina le dieron $100.000. Imagínate lo que puede hacer con eso. Sin embargo, digo, esto no es un hecho aislado. Hay otros elementos. Fíjate que se habla muy poco de que el presupuesto de salud que se votó para este año tiene una caída en términos reales del 11,8% si la inflación no es más del 40%. ¿Qué nos contestó Guzmán cuando presentó este presupuesto y le dijimos, mire, ministro, acá usted no contempla el paquete COVID, ni para emergencia social, ni para emergencia sanitaria? ¿Qué pasa? De repente el cambio del calendario, el 1 de enero, va a terminar con la pobreza, con la desocupación y con la pandemia. ¿Por qué está este recorte? Bueno, eso no ha sido modificado al día de hoy, que tenemos en este año solamente alrededor de 16.000 muertos. Entonces, un gobierno que impulsó el turismo de Semana Santa. Lo vimos al ministro de Turismo diciendo, bueno, el siga. Entonces digo, y por otro lado... Y después cierra colegio. Claro, digo, por el tema de la presencialidad, digo, acá hay elementos que, digo, en Uruguay, la calle Pou cerró las escuelas, digo. No, lo mismo sucedió en Chile. Venimos de un año. Bueno, pero eso está bien. En eso otros países del mundo van y vienen. Nosotros, esa discusión, digo, nosotros planteamos el año pasado que el gobierno planteaba una cuarentena sin GPS, porque no tomaba medidas, por ejemplo, para los trabajadores informales, con un IFE que alcance realmente para todos esos trabajadores que se quedaban sin ingresos. Espera un segundito, seguimos con esto, pero quería escucharlo a Fernando sobre el tema de las escuelas y las vacunas, ¿no? Porque son los grandes temas de discusión hoy. Primero, es paradojal el análisis que hace Nicolás en general. A mí me resulta que todo esto empezó en China. No me parece que es un país capitalista China, no me resulta. Y apareció en Wuhan, donde China tiene el único laboratorio de China que experimenta con estos virus. Vaya casualidad. Entonces, ¿se puede hacer algo con respecto a lo... porque lo escuché también en el médico anterior, ¿no? La culpa la tiene Occidente. No, por eso China me parece que no es Occidente. Le planteamos el tema. Me parece que la infección empezó justamente en un régimen comunista y las mejores vacunas las hace el sistema capitalista. Por ahí tendríamos que ver qué pasó ahí. Entonces, si se habla o sea, está claro que un laboratorio invierte una fortuna en investigación para después tener un resultado económico. Entonces, si nosotros vamos a romper ese mecanismo, lo vamos a romper para siempre. Por ahí tengamos vacunas más rápido ahora, habría que verlo, habría que ver qué capacidades de producción hay, no sé, habría que verlo, dónde está el cuello de botella, pero nos quedamos sin vacunas para siempre si rompemos ese mecanismo. Entonces, lo que pasa, Fernando, si a mí me dice, si la propuesta es, necesitamos estas patentes y difundirlas y se recompensa económicamente a los laboratorios como para que sigan investigando la próxima vez, podría ser una propuesta razonable. Si no, es lo de siempre. Es lo que hace Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Todo pasa a control del Estado. Ahora, los ciudadanos que pagan los impuestos más altos del mundo, que tienen la aseguración privada, ¿sí? Y cada parte de los impuestos tiene que pagar su seguro privado. Después, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, todo lo que hizo el sector privado lo controla el Estado. Entonces, esa lógica es la que ha hecho fracasar a la Argentina. Los países del mundo no son absolutamente privatistas y todo el sector privado, ni todo es estatal. Hay una lógica de cooperación razonable que se rompe por la mafia de este gobierno. Cuando Goyán dice, le pasamos el dato
al muchacho este de Richmond para que vaya a negociar con China, que querían hacer eso, lo que está mostrando es la matriz mafiosa y corporativa, porque ese muchacho está casado con una ex senadora muy cercana a Cristina, está ahí la foto del casamiento con Aníbal Fernández. Bueno, eso es, ese capitalismo, que es un capitalismo de amigos, que es un capitalismo de Estado, dirigido y alentado del Estado, ese es lo que fracasó. Digo, lo que yo planteo, que me parece que es lo que yo lo seguía a Nicolás en esto. Capitalista, comunista o lo que sea, acá hay una realidad. El Estado está poniendo plata y la vacuna no la tenemos. Claro, Bueno, lo que pasa, a la gente la ideología le importa poco. primero bueno, una a ver, aclaración, digo, en escucha. China, tanto en China como en Rusia, también se lo dijimos al ministro Ginés cuando nos contestó algo similar a lo que plantea el diputado Iglesias, avanzó el capitalismo, ¿no? Está claro, Sí. eso hay que dejarlo claro. En segundo lugar, hay que decir que gran parte de estos laboratorios que fabricaron las vacunas recibieron el financiamiento estatal en su gran porcentaje, por ejemplo la de AstraZeneca en un 97%. No solo eso, sino que se apropiaron del conocimiento científico de muchas instituciones públicas. Y por otro lado, lo dijeron los investigadores y médicos que estuvieron anteriormente acá charlando con ustedes, se desfinanciaron todos los proyectos a nivel mundial que estaban investigando en relación a enfermedades virales. A como nivel la que mundial, tenemos. no sé. A nivel internacional, efectivamente. Porque la respuesta, desde el año Nicolás, 2016. fue rápida. Sí, Fue luego de que rápida. apareció la pandemia. Yo me Fue refiero rápida. previa a la pandemia. Bien. Previo a la pandemia, todos los especialistas indican que hubo un desfinanciamiento porque no era negocio en ese momento. ¿No te referís Después, a lo que decía Cámara hace un rato de que si hubiéramos tenido un buen que podríamos Por haber tenido ejemplo. un buen antiviral desde el inicio que frenara A ver, eso? Exactamente. Yo, para cerrar esta polémica, porque está clara la posición de Nicolás y está clara cuál es la mía. Me parece que acá el problema de Argentina no es si el capitalismo o el comunismo. Acá el problema es que tenemos una mafia en el poder con la que es imposible ningún tipo de diálogo, que después de meses en el que el jefe de gobierno acudió, participó y que yo le quitaron los recursos por la coparticipación. Hoy miren lo que está pasando entre provincia y capital. Es decir, capital es una un guerra distrito. absurda en eso. Es absurdo, lo y digo. hacen Yo campaña me crié en electoral. Avellaneda. Hacen A campaña electoral en ver, un momento como este. Bueno, la verdad que pero no. yo me crié en Avellaneda y tengo el mayor de los cariños por el conurbano, de donde gran parte de mi familia todavía vive. Digo, ¿cómo puede ser que la capital ponga en la bolsa común de las provincias argentinas por coparticipación 10 veces más de lo que retira y sea egoísta y los que retiran 10 veces más de lo que ponen son los generosos? Bueno, acá, ¿cómo puede ser? Espera, que la Kicillof- producción me dice Sí. que tenemos que hacerlo. Nos tenemos que despedir, pero les hago una pregunta por sí o no. ¿Hay que atrasar las elecciones? ¿Hay acuerdo o no? ¿Sí o no? No tu hay posición. acuerdo, tiene que contestar el oficialismo y yo soy partidario a que no se atrasen de ninguna manera. Nicolás. tu Nosotros opinión. todavía estamos debatiendo el tema de la postergación de un mes. Digo, no estamos de acuerdo con que se cambien las reglas de juego, la eliminación de la PASO, más allá que estamos en contra del piso que tiene la PASO, como siempre lo hemos planteado, pero el cambio de las reglas de juego en este momento no estamos de acuerdo. A los dos, muchísimas Gracias, gracias. no, gracias. Vamos a una pausa.